buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Abogados por la invitación y felicitar a la comisión organizadora por este evento. Ahora bien, me corresponde a mí hablar del tema de la competencia y la regulación. Y un poco detrás del título de esta presentación, necesariamente uno debe hacerse la pregunta, ¿qué debe prevalecer si las normas de competencia o las normas de regulación directa para intervenir en el mercado? Es decir, ¿cuál es la mejor forma de intervenir en un mercado? Y en un mercado, y no me voy a meter en los temas de qué es lo que el mercado puede ofrecer, pero digamos que podemos tener un espectro desde la competencia perfecta hasta el monopolio natural. Y de ahí se dan, es decir, toda una serie de variaciones que lo que normalmente nos encontramos en el mercado es más bien algún grado de competencia imperfecta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo regulo? ¿Qué normas le aplico yo a los agentes económicos que participan en el mercado? Y aquí, en realidad, el término empresa es muy limitado desde la óptica del derecho a la competencia, porque al derecho a la competencia lo que le importa es el agente económico que participa de cualquier forma en el mercado. Ahora bien, evidentemente la elección que se haga va a tener un efecto directo sobre cómo va a competir ese agente económico en el mercado sobre el consumidor final. Teóricamente, al menos para los que creemos en el libre mercado, esa respuesta ya ha sido de alguna manera dada. Sin embargo, cuando se aplican esos principios a la práctica, obviamente la realidad es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en la formación de la regulación intervienen muchos factores, intervienen muchos grupos de interés y al final el resultado final de esa regulación no necesariamente se ajusta a un modelo que por lo menos en el caso de Costa Rica, en teoría decidió cambiar a partir de la década de los 80. Entonces, para hablar un poco de esas alternativas para intervenir en el mercado, podemos hablar fundamentalmente de dos tipos. Hay algunos autores que hablan de tres, y estos serían fundamentalmente los procesos de mejora regulatoria, lo cual yo no me voy a referir a esos temas, y dos que son, diría yo, los dominantes. Uno, lo que es la regulación directa, y dos, lo que son la aplicación de las normas de competencia. Las normas de regulación directa, normalmente cuando se da la regulación directa, el regulador interviene ex ante. Ex ante establece las condiciones en cómo un determinado agente va a competir en el mercado. Regula el precio y por lo tanto regula la cantidad que va a ofrecer al mercado y regula las condiciones de entrada y salida de ese agente en el mercado. Evidentemente, el agente económico o el empresario tiene muchísimo menos libertad de acción porque las condiciones fundamentales para competir están siendo reguladas ex ante. Y por lo tanto, el consumidor tiene menos opciones en términos de calidad, cantidad y precio. Cuando hablamos de las normas de competencia operan al revés. Por lo menos cuando hablamos de regulación de conducta, operan ex post, es decir, se prohíben una serie de prácticas, lo que se denomina como prácticas anticompetitivas, y todo aquel que comete alguna de esas prácticas, el regulador, y en este caso la autoridad de competencia, interviene y le dice y le aplica una sanción si se comprueba que se cometió la conducta anticompetitiva. Entonces, en este caso, hay muchísimo más libertad para que el agente económico determine sus precios, determine la calidad del producto o servicio que va a vender en el mercado y el consumidor tiene más opciones. Entonces, esa es fundamentalmente, a grandes rasgos, la diferencia entre la regulación directa y la regulación de competencia. Ahora bien, el mecanismo que tradicionalmente Costa Rica aplicó por muchos años, tal vez hasta la década de los 90, era fundamentalmente el mecanismo de la regulación directa. Se fijaban los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, y bueno, existen toda una serie de justificaciones de por qué se debe regular o por qué eventualmente se debe aplicar la regulación directa. Entre otras, cuando existe un monopolio natural, es decir, cuando es más eficiente que exista una empresa a que existan varias ofreciendo bienes y servicios en un determinado mercado, cuando hay que corregir externalidades,
que el mercado mismo no las puede corregir, o cuando hay insuficiente información, es decir, cuando el consumidor no tiene toda la información para poder escoger sobre cuál bien o servicio va a querer adquirir. Igualmente se ha utilizado la regulación para evitar ganancias excesivas o para proteger sectores vulnerables. No todas estas justificaciones, yo diría, es la mejor opción regulatoria para poder proteger al consumidor. Sin embargo, han sido muchísimas las justificaciones que se han dado para utilizar este modelo. Pero el modelo no funciona siempre, no funciona de la mejor manera. Una de las razones por las cuales las normas de competencia vinieron a ser como una alternativa a la regulación directa, fundamentalmente porque en la regulación directa, el regulador, por ejemplo, hay una simetría de información entre el regulador y el regulador, se necesita mucha información para regular. El regulador casi siempre va mucho más atrás de lo que el mercado se mueve, digamos, no es capaz de regular el dinamismo del mercado. El consumidor no siempre es la prioridad, porque todos sabemos que en la cuando se crea la regulación, aparecen muchísimos grupos de interés. Típicamente los consumidores son los menos organizados y son los que menos pueden influir en la creación de esa regulación. Y eso ha sido, digamos, uno de los límites y de las críticas que han hecho que el modelo de regulación directa, y nuevamente, al menos para los que creemos en el libre mercado, cada vez se utilice menos. Y vienen las normas de competencia como una alternativa a esto. Es decir, así como la regulación directa lo que intenta es replicar las condiciones de un mercado competitivo, las normas de competencia tienen por objetivo permitir que la competencia se dé. Entonces, normalmente el fin de la norma de competencia es promover la eficiencia y darle más opciones en términos de calidad, cantidad y precio al consumidor. Pero las normas de competencia también tienen un límite, porque resulta que las normas de competencia no funcionan bien bajo ciertas estructuras. Por ejemplo, cuando existe un monopolio natural, donde es mejor tener una empresa que varias prestando un determinado servicio, ahí encuentran un límite de las normas de competencia. Sin que necesariamente signifique que no se aplique, digamos, a un determinado sector, pero sin duda alguna, en esos casos, es muy probable que haya que aplicar regulación directa. O, por ejemplo, uno de los casos más conocidos en materia regulatoria es cuando en Nueva Zelanda trataron de regular el mercado de las telecomunicaciones fundamentalmente a punta de normas de competencia. Entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a la infraestructura o la interconexión. Y las normas de competencia, al funcionar ex post, a veces no son tan rápidas para que se logre un acuerdo y por lo tanto pueda entrar un agente económico al mercado. Entonces, ambos mecanismos tienen sus límites. Un poco la pregunta es, ¿cuál mecanismo utilizo? ¿Cuál debería ser la prioridad de un mecanismo sobre otro? Y teóricamente, la respuesta que se ha dado sobre este tema es, si existe la posibilidad de que se dé competencia en un determinado mercado, aplique las normas de competencia, aplique las normas antimonopolio, permita que el juego de la oferta y la demanda funcione. Y solamente a manera de excepción, aplique la regulación directa, es decir, cuando hay un monopolio natural, cuando haya que cumplir un fin social determinado, para regular, por ejemplo, típicamente las normas de protección al consumidor, o sea, para eliminar la asimetría de la información entre las empresas y los consumidores, pero aplíquela de manera excepcional y no como la regla. Incluso, aún en los casos en los que se deba regular, regule pensando en términos competitivos. Aplique regulaciones que de alguna manera promuevan la competencia. Típicamente, digamos, hay varios sistemas de cómo regular, por ejemplo, los precios de los servicios públicos. Hay unos en donde se puede promover muchísimo mayor competencia que otros. Entonces, incluso cuando aplico regulación, deberían aplicarse en términos competitivos para poder finalmente lograr un determinado fin y proteger de la manera más adecuada a los consumidores. Este modelo, en teoría, es lo que sigue o lo que está detrás de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Es decir, la Ley de Competencia lo que dice es, se aplican las normas de competencia y solamente en casos de excepción, cuando existan condiciones monopólicas u oligopólicas, aplico la regulación directa.
Sin embargo, la historia de Costa Rica, así como ha sido en muchos otros países de la región, cuando se implementó el modelo, este modelo en Costa Rica, ¿verdad?, que viene de alguna manera a complementar los procesos de apertura comercial, que viene de alguna manera a complementar el proceso de desregulación de los precios que funcionó, que se dio en Costa Rica, el proceso de desregulación no se dio de manera completa. Es decir, algunos precios continuaron siendo regulados, y entonces lo que sucede es que ese modelo que establece la legislación de competencia no se establece de manera transversal a todos los agentes económicos que participan en el mercado. Porque nuevamente, el derecho a la competencia para el derecho a la competencia es exactamente igual que estemos hablando de una empresa que venda X cosa que un servicio profesional. Es exactamente lo mismo. Para el derecho a la competencia lo importante es que usted participe en el mercado, punto, y esa debería ser la regla. Obviamente hay ciertos mercados en donde por las características de que hay segmentos que tienen características de monopolio y características competitivas, la regulación y las normas de competencia conviven, ¿verdad? Pero el principio debe ser o sea, aplicar normas de competencia cuando el mercado lo permite. Si uno analiza la ley de competencia de Costa Rica, en realidad es una ley estándar que sigue en su gran mayoría de principios las mejores prácticas internacionales. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la política de competencia o la aplicación de las normas de competencia no tiene el mismo nivel de importancia o no ha tenido el mismo impacto, por ejemplo, que la apertura comercial? Cuando en realidad en un sistema de libre mercado es parte de las 4 políticas que deberían ser fuertes para sostener un sistema de libre mercado, fundamentalmente la política de apertura comercial, la política fiscal, la política financiera y finalmente las normas de competencia. Debería ser la cuarta pata, y sin embargo no es así. El impacto de las normas de competencia todavía no se ha dado a como debería darse. Yo creo que una de las respuestas es justamente eso, y es que las normas de competencia, por ejemplo, hasta hace poco no se aplicaban a ninguno de los servicios públicos. Ahora con la reciente reforma del tema de telecomunicaciones y con la reforma al artículo 9 de la legislación de competencia, ahora algunos servicios públicos están sometidos a las normas de competencia. Pero igual en este país tenemos esa percepción de que al consumidor se le protege más cuando se regulan los precios. Y la verdad de las cosas es que yo creo que hace algún tiempo salió publicado un estudio que se había hecho sobre el aumento de los precios de los bienes regulados y los no regulados, y los que aumentaron muchísimo más fueron evidentemente los regulados. Entonces, esa idea de que al consumidor se le protege mejor por medio de la regulación directa, yo no estoy tan segura que ese presupuesto sea correcto. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué hay algunos segmentos de los servicios públicos, por qué no podemos aplicar normas de competencia? ¿Por qué seguimos regulando precios? ¿Y por qué seguimos regulando precios de la manera en cómo lo hacemos, sin seguir principios de competencia? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Para que las normas de competencia sean exitosas, se tiene que aplicar de manera transversal y uniforme a cualquier agente económico que participe en el mercado. Y sin embargo, hay exclusiones importantes. Otro tema polémico son los servicios profesionales. ¿Por qué hay que regular los precios de los servicios profesionales? Es decir, la verdad de las cosas es que si en algún lugar se puede dar la competencia justamente en este medio, ¿por qué seguimos regulando esos precios? Entonces, hay toda una serie de exclusiones que hacen que el modelo que de alguna manera se decidió seguir no ha podido tener los efectos que tiene porque la ley o por X razones excluye algunos segmentos. Y es más, cuando uno ve, por ejemplo, cuando se presentan proyectos en la Asamblea Legislativa, típicamente dicen es que los precios de los medicamentos están altísimos, fijemos los precios. Esa es como la respuesta automática a ese problema, y yo no estoy segura si esa es realmente la mejor solución. Decir, en esos segmentos habría que ver por qué. O sea, de repente puede ser, y por favor aquí no estoy sugiriendo nada, pero de repente puede ser porque justamente están cometiendo alguna práctica anticompetitiva, porque existen convenios de exclusividad. Hay miles de razones que no necesariamente
obedecen, es decir, o que más bien dan la solución de que hay que regularle los precios para proteger al consumidor. Adicionalmente, uno también es importante, y es una de las razones por las cuales yo creo que el sistema de competencia no ha tenido el impacto que debería tener, es la forma en cómo ha crecido la regulación de competencia en los sectores regulados. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, la decisión cuando se discutió la legislación de telecomunicaciones, que es que tuviera su propio régimen de competencia. Por suerte, el régimen sigue los mismos principios que la ley de competencia, pero los órganos que la aplican son distintas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el reciente caso en el mercado de una concentración de cable, los remedios que la autoridad de competencia estaba sugiriendo fueron totalmente distintos a los que el órgano regulador siguió. Entonces, hay muchas razones por las cuales uno puede explicar esto. Y bueno, y finalmente, como todos sabemos, esa resolución fue revocada al final, pero sí es una alarma que nos dice las reglas se están aplicando de manera distinta. Una de las razones que uno podría decir es porque el regulador tiene otros objetivos. El análisis de competencia es uno para cualquier mercado. Es decir, un remedio tiene que tener una relación directa con el daño causado a la competencia. Un remedio no es para solucionar un remedio en materia de competencia no es para solucionar otros problemas en un determinado mercado. Entonces resulta que ahora nuestro sistema está dividido en varios entes que aplican las normas de competencia. Igualmente, por ejemplo, en el sector financiero. Recientemente en Costa Rica se aprobó lo que es la notificación previa en materia de concentraciones y se establecieron toda una serie de reglas y de remedios específicamente para ver los temas de estructura en materia de concentraciones. Y no hay claridad si esos mismos remedios se pueden aplicar al regulador financiero, al mercado financiero. Es decir, no hay claridad sobre eso. Entonces, otra vez, hacemos una diferencia donde no hay que hacerla. Y con esto no quiero sugerir que el órgano regulador no debe intervenir en los casos de competencia, no, tiene que intervenir, sin duda alguna, y en algunos casos debería hasta tener la última palabra. Por ejemplo, en materia financiera está claro que si la estabilidad del sistema está en riesgo, el último que debería tener la palabra es el regulador financiero, pero el análisis de competencia, es decir, debería haber claridad sobre los análisis y debe aplicarse de manera transversal y uniforme. Finalmente, hay otro tema que también tiene un efecto en la regulación, y es la misma capacidad del órgano que lo aplica. Por dos razones. Una, porque tradicionalmente la autoridad de competencia ha tenido recursos escasos. Entonces esto hace que sus intervenciones lleguen tarde. Es decir, la oportunidad para regular es muy larga. Es decir, un problema de competencia hay que atenderlo lo más rápido posible. O sea, hay que recordar que las normas de competencia vienen a ser una alternativa a lo que era la regulación directa que hacía el Ministerio de Economía hace muchísimo tiempo. Es decir, debería tener al menos la fortaleza que tenía esa oficina en ese momento. Entonces, los recursos hacen que la autoridad no pueda responder en tiempo. Pero además, por ejemplo, no le permite meterse en un montón de áreas claves. Las autoridades de competencia no solamente investigan prácticas anticompetitivas, sino que también hacen labores de abogacía de la competencia, es decir, promover regulaciones procompetitivas, promover que la aplicación de la regulación se aplique de una forma competitiva, que respete los principios de competencia. Y al tener recursos tan limitados, en realidad eso hace que esta función, que es clave, y es clave cuando estamos pasando de un modelo a otro, no la pueda ejercer con la amplitud que debería. Y diría yo que esas son tres factores que de alguna manera explican por qué la política de competencia no ha tenido el impacto que debería tener. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para las empresas o cuáles son las consecuencias para los agentes económicos? Que es fundamentalmente la pregunta o una de las preguntas alrededor de este seminario. Bueno, fundamentalmente que hay desigualdades entre sectores que no deberían existir,
hay falta de predictibilidad del sistema de competencia, hay intervenciones poco oportunas, muy lentas, y luego hay peligro de nuevas regulaciones porque tendemos a solucionar el problema siempre con una regulación de precios. Entonces, el panorama para las empresas no es claro respecto a la aplicación de las normas de competencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a mí me parece que aún con estas limitaciones, el papel que ha hecho la autoridad de competencia es muy bueno, dado los recursos que tiene, ¿verdad? O sea, se ha encargado de ver casos claves que hayan marcado reglas, ha intervenido, digamos, en algunos de los procesos de apertura, como puede ser el tema de las telecomunicaciones y demás. Ha hecho mucho la autoridad de competencia, pero sin duda alguna todavía falta muchísimo por cumplir para que esta política tenga el lugar que debería tener. Me queda un minuto, tenía una serie de recomendaciones específicas en temas de competencia, pero las voy a resumir en el sentido de que sin duda, si realmente creemos que este modelo de libre mercado es el que debe prevalecer en nuestro país, es una de las áreas que debe fortalecerse. En términos generales, la legislación sigue las mejores prácticas, tal vez le falta una que otra reforma en ciertos temas, pero las cumple. Es un tema de diseño institucional, es un tema de darle los recursos necesarios para que pueda ejercer su función y tratar de que todas estas reformas de alguna manera vayan encaminadas a la aplicación transversal y uniforme de las normas de competencia. Yo creo que cuando uno piensa en el diseño de una regulación, siempre hay que pensar a quién estamos beneficiando y en definitiva, cuando hay alguna regulación que favorece un sector, alguien paga la factura y ese alguien que paga la factura típicamente somos nosotros los consumidores. Muchas gracias.